Un millonario humilla a una joven mesera tirándole los billetes al suelo para que los recogiera. Pero cuando el millonario se da cuenta quién es ella en realidad, se queda helado. El restaurante La Toscana no era solo un lugar para cenar, era una experiencia reservada para la élite. Sus paredes decoradas con obras de arte originales, las lámparas de cristal que reflejaban una luz cálida y los arreglos florales traídos especialmente cada mañana creaban una atmósfera de lujo inigualable. Solo los más adinerados podían permitirse una cena allí, y los empleados sabían que debían mantenerse impecables, atentos y, sobre todo, discretos ante cualquier excentricidad de los clientes. Esa noche, entre los comensales que llenaban el lugar, una mesa destacaba por encima de todas. En ella se encontraba Maximiliano Mondragón, un magnate de 52 años que había construido un imperio en el mundo de los negocios. Su fortuna era legendaria, al igual que su carácter. No era un hombre paciente ni amable, y cualquiera que hubiera trabajado para él podía confirmarlo. Vestía un traje oscuro de diseñador con una camisa impecablemente blanca y un reloj suizo que costaba más de lo que muchos ganarían en una década. A su alrededor, dos empresarios compartían la mesa con él. Ambos se esforzaban por mantener su atención y reír en los momentos adecuados, pero no había duda sobre quién era el hombre más poderoso allí. Maximiliano imponía su presencia con una confianza que rayaba en la arrogancia. Desde el momento en que llegó, había dejado claro su descontento con todo. «No entiendo por qué me hicieron esperar en la entrada», bufó al sentarse, dejando su servilleta sobre su regazo. «¿Acaso no saben quién soy?» Uno de sus acompañantes, Ernesto Maldonado, sonrió con complicidad. «Ya nada es como antes, Max. Antes bastaba con decir tu nombre y el personal se apresuraba a atenderte. Ahora hasta los lugares exclusivos están llenos de ineptos. Es la decadencia del servicio», sentenció Maximiliano con un suspiro de fastidio. «Nadie sabe hacer su trabajo como corresponde». La música de piano flotaba suavemente en el aire, combinándose con el murmullo de conversaciones refinadas. Algunos comensales echaban miradas discretas a la mesa de Maximiliano, reconociéndolo de inmediato. Había aparecido en revistas de negocios, en entrevistas y hasta en eventos de beneficencia donde posaba para las cámaras, aunque en realidad rara vez le importaban las causas que decía apoyar. A unos metros de distancia, Julia ajustó la bandeja en su brazo antes de acercarse con la mejor sonrisa que podía ofrecer después de un día agotador. Con 24 años, llevaba más de un año trabajando en el Mirador, y aunque estaba acostumbrada a lidiar con clientes difíciles, algo en la actitud de aquel hombre le provocó un escalofrío involuntario. No supo explicar por qué, pero había algo en el que le resultaba desagradablemente familiar. Respiró hondo y se acercó a la mesa. «Buenas noches, señores. Bienvenidos a El Mirador. Mi nombre es Julia y estaré atendiéndolos esta noche. ¿Les gustaría comenzar con alguna bebida?» Maximiliano levantó la vista con lentitud y la recorrió con la mirada de arriba abajo, como si estuviera evaluándola. Sus ojos reflejaban un desinterés casi ofensivo. «Espero que no arruines mi cena», dijo sin rodeos. «Últimamente este lugar ha bajado sus estándares». Julia mantuvo su postura profesional. «Hacemos nuestro mejor esfuerzo para ofrecerle la mejor experiencia, señor». «Lo dudo mucho», replicó él, girándose levemente hacia Ernesto. «Hoy en día contratan a cualquiera. Antes, al menos, uno podía esperar cierto nivel de clase en los empleados de un lugar como este». Uno de los empresarios rió con disimulo, pero el otro pareció incómodo con el comentario. Julia, en cambio, no se inmutó. Había escuchado muchas cosas en ese trabajo, y sabía que algunos clientes se creían con el derecho de menospreciar a los empleados solo porque podían pagar una cena costosa. «¿Puedo ofrecerle nuestra selección de vinos, señor? Tenemos etiquetas importadas y opciones nacionales de alta calidad». Maximiliano la observó con una sonrisa apenas perceptible, como si encontrara divertida su formalidad. «Dime una cosa, Julia, ¿este es tu verdadero trabajo o solo estás aquí mientras encuentras algo mejor?» Julia parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Trabajo aquí porque disfruto el servicio, señor». Él soltó una carcajada corta y sarcástica. «Vamos, no me hagas reír. Nadie disfruta ser mesero. Esto es lo que la gente hace cuando no tiene otra opción». Julia sintió una leve punzada en el estómago, pero no dejó que su rostro lo reflejara. «El servicio es una parte fundamental de la experiencia gastronómica, señor. Nos esforzamos para que su estancia sea placentera».
Maximiliano apoyó un codo en la mesa y entrelazó los dedos. Claro, claro. Sigamos pretendiendo que este es un empleo de ensueño. Pero todos sabemos que si pudieras hacer algo mejor, lo harías. El ambiente en la mesa se volvió más tenso. Julia sintió las miradas de algunos comensales que habían comenzado a notar la conversación. Aunque nadie intervenía, varios observaban con incomodidad la actitud del empresario. «Voy a necesitar una buena copa de vino para soportar la mediocridad de este lugar», dijo finalmente Maximiliano, sacudiendo la cabeza. «A ver, Julia, sorpréndeme. Tráeme el mejor vino que tengan. Aunque dudo que puedas notar la diferencia entre un buen vino y un jugo barato». Julia sostuvo su mirada por un breve instante antes de asentir. «Enseguida, señor». Se giró para dirigirse a la bodega del restaurante, sintiendo todavía el peso de las palabras de aquel hombre. No era la primera vez que la trataban con desprecio en ese trabajo, pero había algo en Maximiliano Mondragón que le producía una sensación extraña, como si lo hubiera visto antes. Pero no le dio más vueltas. Solo era otro cliente prepotente que creía que el dinero le daba derecho a menospreciar a los demás. Por ahora. Julia regresó de la cava con la botella de Chateau Margaux entre sus manos. Caminaba con la espalda recta, su postura impecable, pero en su mente seguían resonando las palabras de Maximiliano Mondragón. Si pudieras hacer algo mejor, lo harías. Había atendido a todo tipo de clientes en los últimos años, pero pocos la habían hecho sentir tan incómoda como ese hombre. No era solo su arrogancia, ni su manera de menospreciarla sin ningún reparo. Había algo en su tono, en su mirada, como si disfrutara ver hasta qué punto podía hacer sentir inferior a alguien. Sacudió la cabeza y exhaló lentamente. No debía dejarse afectar. Lo único que importaba era hacer su trabajo y mantener la calma, como siempre. Al llegar a la mesa, notó que Maximiliano y sus acompañantes seguían inmersos en su conversación. Él hablaba con la confianza de un hombre que estaba acostumbrado a ser el centro de atención. El problema con la mayoría de la gente, decía, sosteniendo su copa vacía, es que se conforma con lo que tiene. No saben exigir más, no tienen hambre de grandeza. Por eso siempre serán empleados y no dueños. Ernesto Maldonado, su socio de negocios, asintió con una sonrisa aduladora. No podría estar más de acuerdo, Max. Es lo que siempre digo, hay quienes nacen para mandar y quienes nacen para obedecer. El otro hombre en la mesa, un inversionista de apellido Cortés, carraspeó con cierta incomodidad. Bueno, hay quienes simplemente disfrutan lo que hacen sin necesidad de... Hizo una pausa, midiendo sus palabras, menospreciar a los demás. Maximiliano soltó una risa corta. Claro, claro. Sigue creyendo en esas tonterías si quieres. Pero al final del día, el mundo se divide entre los que toman y los que reciben órdenes. Yo aprendí eso desde joven. Y por eso estoy donde estoy. En ese momento, Julia llegó a la mesa y, con su mejor sonrisa profesional, presentó la botella. Señor, he seleccionado un Chateau Margaux, cosecha especial. Es un vino de gran cuerpo y elegancia, con notas de frutos rojos, cedro y un final prolongado. Creo que será de su agrado. Maximiliano levantó la mirada y la recorrió con los ojos, evaluándola con la misma indiferencia con la que podría ver un mueble en una subasta. ¿Tú crees?, preguntó con un tono de burla. Julia no titubeó. Sí, señor. Este vino es una de nuestras mejores opciones. Él arqueó una ceja, como si su confianza le causara gracia. Vaya, al menos parece saber hablar con seguridad. Es parte de mi trabajo, respondió ella con calma. Maximiliano hizo un gesto con la mano. Sírveme. Julia destapó la botella con movimientos precisos, asegurándose de no hacer ruido innecesario. Luego, inclinó la botella y sirvió una cantidad justa en la copa de Maximiliano. La luz del restaurante hizo que el líquido adquiriera un tono rojo profundo, reflejando su calidad. Maximiliano tomó la copa y la giró lentamente, observando el color del vino. Luego la llevó a su nariz, inhaló con expresión crítica y, finalmente, bebió un sorbo lento. El silencio en la mesa se prolongó por unos segundos. No está mal, murmuró al fin, con una expresión neutra. Para ser un lugar que ha bajado tanto su nivel, al menos no han olvidado cómo elegir un buen vino. Julia no respondió. Sabía que, aunque el vino le hubiera encantado, jamás lo admitiría abiertamente. Maximiliano dejó la copa sobre la mesa y la observó nuevamente,
pero esta vez con un interés diferente. No era exactamente curiosidad, era algo más afilado, más calculador. «Tienes una mirada extraña», dijo de repente. Julia frunció el ceño levemente, sin comprender. «¿Disculpe?» «La manera en que me miras», explicó él, con una sonrisa casi burlona. «Como si intentaras reconocerme o como si te estuvieras preguntando algo». Julia se tensó por dentro, pero no dejó que su rostro lo reflejara. «Solo intento hacer mi trabajo, señor». Maximiliano se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Estás segura? Porque yo diría que pareces demasiado interesada en mí». Por un momento, Julia sintió un escalofrío. Algo en su tono la hizo sentirse vulnerable, expuesta. Pero no iba a permitir que él notara su incomodidad. «Me aseguro de brindar un servicio de calidad a todos nuestros clientes», dijo con una sonrisa profesional. «Nada más». Maximiliano la sostuvo la mirada por un instante más, y luego soltó una risa baja. «Bien respondido. Al menos tienes carácter». Uno de sus acompañantes carraspeó, evidentemente incómodo. «Max, déjala hacer su trabajo». Maximiliano se recostó en su asiento con una expresión de falsa inocencia. «Claro, claro. No quiero distraerla de su importante labor». Julia apretó la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutra. «¿Puedo tomar su orden, señores?» Ernesto fue el primero en hablar. «Para mí, el filete Wagyu término medio, con espárragos y puré de papas trufado». «Para mí lo mismo», añadió Cortés. Julia anotó con rapidez y luego miró a Maximiliano. Él la observó un momento más antes de tomar la carta y revisarla con desgano. «Tomahawk, término rojo. Y una ensalada César sin anchoas. No quiero que esas cosas arruinen mi cena». Julia anotó su pedido y asintió. «Enseguida, señor». Se giró para dirigirse a la cocina, sintiendo aún la mirada de Maximiliano sobre su espalda. Pero lo que realmente la inquietaba no era su mirada. Era el hecho de que, por alguna razón que no podía explicar, sentía que ella también lo había mirado así antes. Como si en el fondo, muy dentro de su memoria, hubiera algo en el que no encajaba. Algo que, sin saber por qué, la hacía sentir extrañamente conectada. El restaurante seguía lleno cuando Maximiliano y sus acompañantes terminaron de cenar. Las conversaciones se mezclaban con el tintineo de copas y cubiertos, creando un ambiente elegante pero bullicioso. Julia se mantuvo atenta, asegurándose de que la mesa de Maximiliano estuviera impecable en todo momento. Durante la cena, los comentarios del empresario no dejaron de ser hirientes. Disfrazaba sus palabras de simple conversación, pero el desdén en su tono dejaba claro que no tenía ningún respeto por quienes consideraba inferiores. «Es curioso», dijo en un momento, mientras daba un sorbo a su vino, «nunca he entendido a la gente que se conforma con trabajos tan simples. Digo, entiendo que algunos no tienen otra opción, pero si yo estuviera en un lugar como este, encontraría la manera de salir lo más rápido posible». Su socio, Ernesto Maldonado, rió suavemente y sacudió la cabeza. «Bueno, no todos nacimos con tu visión, Max. Algunos prefieren la estabilidad». Maximiliano sonrió con suficiencia y giró la copa en su mano, observando el vino con aire pensativo. «¿La estabilidad o la resignación? Porque son cosas muy diferentes. Yo nunca me resignaría». Julia se encontraba sirviendo agua en las copas de los comensales cuando la mirada de Maximiliano se posó sobre ella con curiosidad fingida. «Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Julia mantuvo la compostura, pero algo en su tono hizo que sus músculos se tensaran. 3 años, señor». Maximiliano arqueó una ceja, como si la respuesta lo sorprendiera. 3 años, imagínate. 3 años haciendo lo mismo. ¿No te aburre? Julia terminó de servir y enderezó la espalda con calma. «Disfruto mi trabajo». «¿En serio?» Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una sonrisa burlona. «¿Atender mesas, recoger platos y sonreírle a gente como yo? Vaya, qué aspiraciones tan grandes». Julia sintió un nudo apretarse en su estómago. Sabía exactamente lo que él estaba haciendo, intentando provocar una reacción. Y por nada del mundo le daría ese gusto. «Mientras uno haga su trabajo con dignidad, cualquier labor es honorable, señor», respondió con voz firme. Por un instante, Maximiliano pareció desconcertado por su respuesta. Pero en lugar de molestarse,
sonrió con aire entretenido. Qué interesante manera de verlo. Después de eso, la conversación en la mesa se desvió a otros temas y Julia pudo alejarse sin más interrupciones. Se concentró en atender a otros clientes, aunque no podía evitar sentir el peso de la mirada de Maximiliano siguiéndola a lo largo del salón. Finalmente, después de más de una hora de charla, vino y risas, los hombres decidieron que era momento de irse. Julia se acercó con la cuenta y la dejó sobre la mesa con cortesía. Maximiliano la tomó con aire distraído y, sin siquiera mirarla, sacó un grueso fajo de billetes de su billetera de cuero negro. Lo siguiente ocurrió en un instante. En lugar de entregarlos en su mano, simplemente los soltó. Los billetes cayeron sobre la mesa y algunos resbalaron hasta el suelo, deslizándose entre las patas de las sillas. Un silencio tenso se instaló en la mesa. Ernesto y Cortés intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno dijo nada. Julia sintió una ola de indignación recorrerla de pies a cabeza. No era la primera vez que un cliente intentaba humillarla, pero esto era otra cosa. Esto no era un simple desplante de superioridad. Esto era un mensaje. No eres más que una servidora. No eres digna ni de recibir el dinero en la mano. Por un momento, pensó en ignorarlo, en simplemente recoger la cuenta y dar la vuelta. Pero entonces se recordó a sí misma que, pasara lo que pasara, no le daría a ese hombre la satisfacción de verla afectada. Respiró hondo y, con la cabeza en alto, se inclinó para recoger el dinero del suelo. Sus manos se movieron con calma, recogiendo cada billete con precisión. A su alrededor, podía sentir las miradas de algunos clientes que habían presenciado la escena. Podía imaginar lo que pensaban. Algunos seguramente sentían lástima. Otros, quizás, sentían vergüenza ajena. Pero a ella no le importaba. No dejaría que esto la definiera. Fue en ese momento, cuando recogió el último billete, que sintió una mirada fija sobre ella. No cualquier mirada. La de Maximiliano. Y no era la misma expresión burlona de antes. No. Su rostro estaba completamente inmóvil, pero sus ojos estaban llenos de algo que no había estado allí antes. Algo parecido a shock. Julia frunció el ceño, sin entender. Maximiliano seguía mirando, pero no a ella exactamente, sino a su muñeca. Más específicamente, a la pulsera de plata que siempre llevaba. Una pulsera sencilla, desgastada por el tiempo, con un pequeño dije en forma de luna. Por alguna razón, Maximiliano se quedó helado. Su mente viajó de golpe a un recuerdo que creía enterrado en su pasado. Una noche cálida, muchos años atrás. Una joven de cabello castaño sonriendo bajo la luz de la luna. Y en su muñeca, la misma pulsera. El aire pareció volverse más pesado. Maximiliano sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía ser. No podía ser posible. Pero la prueba estaba justo delante de sus ojos. Esa pulsera era la misma que él había visto hace más de 2 décadas. La misma que él mismo había regalado una noche, cuando aún era un hombre diferente. Una noche en la que no imaginó que su vida cambiaría para siempre. Su corazón empezó a latir con fuerza, un sudor frío recorrió su espalda. Por primera vez en mucho tiempo, Maximiliano Mondragón, el hombre que siempre tenía el control absoluto de todo, se quedó completamente sin palabras. El sonido de las conversaciones a su alrededor se desvaneció. Maximiliano sintió que el tiempo se ralentizaba, como si todo el restaurante quedara en completo silencio excepto por el latido desbocado de su propio corazón. Sus ojos estaban fijos en la pulsera en la muñeca de la mesera, pero su mente ya no estaba allí. Su respiración se volvió pesada. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo, su control absoluto sobre cada detalle de su vida, se tambaleaba. La visión de aquella pulsera abrió una grieta en su realidad, una que lo obligó a recordar algo que había intentado enterrar durante más de 20 años. 20 años. La cifra retumbó en su cabeza como un eco incesante. Era imposible. No podía ser. Y sin embargo, lo era. La pulsera no era una simple coincidencia. Era la misma que él había entregado a Camila cuando eran jóvenes. Un gesto impulsivo, casi insignificante en ese momento, pero que ahora se transformaba en una revelación demoledora. Maximiliano tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Volvió a mirar el rostro de la joven mesera. Por primera vez, con verdadera atención. Antes,
La había visto solo como una empleada más, alguien a quien podía menospreciar sin que importara. Pero ahora veía algo diferente. La línea de su mandíbula, la forma en que fruncía el ceño, incluso la intensidad en su mirada. Todo en ella le resultaba aterradoramente familiar. Y entonces, sin previo aviso, su mente lo transportó de golpe al pasado. 20 años atrás. La brisa del mar rozaba su rostro. Las olas rompían suavemente contra la orilla, llenando el ambiente con su murmullo constante. Bajo el cielo estrellado, Camila reía con esa alegría despreocupada que tanto lo había cautivado. «¿Y qué pasará cuando te vayas?», preguntó ella, mirándolo con esos ojos llenos de esperanza. Maximiliano esbozó una sonrisa confiada. «Nos veremos de nuevo». Camila bajó la mirada, jugueteando con la pulsera que él acababa de poner en su muñeca. «Quiero creer eso». Él no respondió. En ese momento, no pensaba en el futuro. No pensaba en responsabilidades. Solo en la emoción del momento, en la adrenalina de la conquista. Pero todo cambió semanas después. «Estoy embarazada». Esa frase cayó sobre él como un balde de agua helada. Maximiliano sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Su mente trabajó a toda velocidad, buscando una salida, una manera de evitar lo inevitable. «No puede ser», fue lo único que logró decir. Pero lo era. Y Camila lo sabía. Él la miró, buscando la manera de convencerla de que esto no era su problema, de que su vida no podía detenerse por algo así. «No estoy listo para esto», soltó finalmente, su tono frío y distante. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero asintió lentamente. «Lo imaginé». Esa fue la última vez que la vio. De regreso al presente. El aire en el restaurante se sentía pesado. Maximiliano apenas podía respirar. Julia terminó de recoger el dinero del suelo con movimientos medidos, sin demostrar ninguna emoción en su rostro. Cada billete que tomaba con sus delicadas manos parecía representar un fragmento de su dignidad que él había intentado pisotear. Y sin embargo, ella no se quebró. Se incorporó con la misma elegancia con la que había soportado sus humillaciones y lo miró directamente a los ojos. «¿Algo más en lo que pueda ayudarle, señor?». Era una pregunta sencilla, una frase estándar de cualquier mesero. Pero ahora, en este preciso momento, esas palabras lo golpearon con una fuerza que nunca había sentido antes. Porque ahora sabía la verdad. Maximiliano la observó con nuevos ojos. Antes solo veía a una empleada, alguien a quien podía tratar con desdén. Pero ahora, cada detalle de su rostro se clavaba en su memoria con una certeza aterradora. El color de sus ojos, la forma de sus labios, la expresión determinada en su mirada. Era su hija. El peso de esa revelación lo dejó sin palabras. Nunca, en todos sus años de vida, se había sentido tan fuera de control. Quiso decir algo, cualquier cosa. Preguntarle su nombre. Preguntarle si su madre le había hablado de él. Preguntarle si lo odiaba. Pero no pudo. Su garganta estaba cerrada. Su mente nublada. «Max, ¿todo bien?», preguntó Ernesto, notando su repentino silencio. Maximiliano apenas lo escuchó. Su atención estaba completamente enfocada en Julia. Pero ella no parecía notar nada extraño en su expresión. No tenía idea del terremoto emocional que acababa de desatar dentro de él. Para ella, él no era más que un cliente desagradable. Un hombre rico que la había menospreciado sin razón alguna. Y eso le dolió más de lo que jamás imaginó. La joven esperó un par de segundos más. Cuando vio que él no respondía, esbozó una sonrisa educada y profesional. «Que tenga una buena noche, señor». Luego, con la cabeza en alto, se giró y se alejó de la mesa. Maximiliano la siguió con la mirada. Había pasado toda su vida construyendo su imperio, asegurándose de que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Siempre creyó que podía dejar el pasado atrás sin consecuencias. Pero estaba equivocado. Su pasado lo había alcanzado. Y lo había golpeado de la única manera en la que jamás pensó que lo haría. El murmullo del restaurante seguía como un zumbido distante en los oídos de Maximiliano. No podía apartar la vista de Julia. Cada uno de sus gestos, cada mínimo detalle de su expresión, le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar exactamente por qué.
Solo sabía que había algo en ella que le removía el interior de una forma que nunca antes había experimentado. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la piel fría y tensa bajo sus dedos. ¿Cómo podía ser posible? Durante años había enterrado el recuerdo de Camila en lo más profundo de su mente, convenciéndose de que lo mejor que podía hacer era seguir adelante, sin mirar atrás. Y ahora, la vida lo golpeaba con una revelación que lo desestabilizaba por completo. Julia Mondragón, su hija. El nombre resonó en su cabeza como una campanada fúnebre. Le ardía el pecho. No podía quedarse ahí sin hacer nada. Se puso de pie con un movimiento brusco, empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que las patas arañaron el suelo de mármol. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para que algunos comensales cercanos giraran la cabeza con curiosidad, pero Maximiliano no les prestó atención. «¿Max?» Ernesto volvió a mirarlo con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa?» Los demás empresarios en la mesa lo observaron con un interés mezclado con diversión. No era común verlo alterado. Maximiliano se aclaró la garganta, intentando controlar su voz. «Necesito aire». No esperó una respuesta. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar con paso firme hacia la zona de los empleados. Sentía el peso de las miradas en su espalda, pero nada de eso le importaba ahora. Solo una cosa importaba: hablar con Julia. Mientras avanzaba, su mente iba repasando cada detalle de lo que acababa de descubrir. «Si es mi hija, ¿ella lo sabe? ¿Camila le contó alguna vez quién era su padre? ¿O simplemente creció sin siquiera saber de mi existencia?» El pensamiento le revolvió el estómago. Él, Maximiliano Mondragón, el hombre que había construido un imperio desde la nada, que había enfrentado a los más despiadados competidores en el mundo de los negocios, que había hecho y desechó fortunas con una simple firma, ahora estaba sintiendo miedo. Un miedo que no podía controlar ni racionalizar. Porque, si Julia sabía quién era él, entonces también debía saber lo que había hecho. Que abandonó a su madre. Que nunca preguntó por ella. Que la dejó sola cuando más lo necesitaba. La idea de que su hija pudiera odiarlo se le clavó como una daga en el pecho. Cuando llegó a la entrada de la cocina, se detuvo por un instante. Desde donde estaba, podía ver a Julia organizando platos sobre una bandeja de acero inoxidable. Estaba de espaldas a él, hablando con otro mesero. Su postura era relajada, pero había una tensión en sus hombros, un indicio de que seguía molesta. Era lógico. Después de todo, él la había tratado con arrogancia toda la noche. ¿Cómo no lo iba a estar? Maximiliano cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. No podía simplemente irrumpir y soltar la verdad de golpe. No sabía cómo reaccionaría ella, y, para ser sincero, ni siquiera sabía cómo reaccionaría él mismo si la situación se invertía. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Empujado por un impulso que no podía ignorar, avanzó un par de pasos más. «Disculpa», llamó con voz firme. Julia giró lentamente y, al ver quién era, su expresión cambió al instante. Sus ojos se endurecieron y su mandíbula se tensó. «¿Qué quiere ahora?», preguntó con frialdad. Maximiliano sintió una punzada en el pecho. Nunca nadie le había hablado así. No porque fuera un hombre temido, sino porque su posición siempre le había dado un aura de autoridad que pocos se atrevían a desafiar. Pero Julia no era como los demás. No tenía miedo de él. Y eso, por alguna razón, lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Necesito hablar contigo», dijo, sin moverse de su sitio. «Ah, ¿sí?» Julia cruzó los brazos. «¿Quiere pedirme que limpie sus zapatos también? Porque si es así, lamento decepcionarlo, pero eso no está en mis responsabilidades». El sarcasmo en su voz era afilado como una navaja. Maximiliano apretó la mandíbula. Se merecía ese desprecio, lo sabía. Y aún así, le costaba soportarlo. «No es eso», respondió con un tono más bajo, menos autoritario. «Es algo importante». Julia lo miró con escepticismo. «¿Importante? ¿Para usted?» «No lo creo». «Por favor», insistió él, sorprendiéndose a sí mismo con la palabra. No recordaba la última vez que le había pedido algo a alguien. Julia arqueó una ceja, claramente sorprendida también. Por un instante, pareció debatirse entre decirle que se fuera al demonio o darle el beneficio de la duda. Finalmente, suspiró con fastidio. «Tiene 5 minutos».
Se giró y comenzó a caminar hacia una zona menos transitada del restaurante, cerca del área de empleados. Maximiliano la siguió con el corazón latiéndole en los oídos. Sabía que esos 5 minutos podían cambiarlo todo. Julia caminó con paso firme hacia la parte trasera del restaurante, sin siquiera voltear a ver si Maximiliano la seguía. Su mente aún hervía con la humillación de lo que había pasado en la mesa, pero algo en su interior la empujó a aceptar aquella conversación. ¿Por qué querría hablar con ella? ¿Acaso pretendía disculparse? No. Un hombre como él no pedía disculpas. Solo daba órdenes y esperaba que el mundo se adaptara a su voluntad. Se detuvo en un rincón apartado del pasillo que llevaba a los vestidores de los empleados. A esa hora, casi nadie pasaba por ahí, lo que les daba un poco de privacidad. Se cruzó de brazos y giró sobre sus talones, enfrentándolo con una mirada dura. Maximiliano también se detuvo a un par de metros de ella. Por primera vez en su vida, sintió que no tenía el control de la situación. Durante toda su carrera había negociado con los empresarios más fríos y calculadores. Había cerrado tratos multimillonarios con solo unas cuantas palabras, pero en ese momento, frente a aquella joven que lo miraba con frialdad, se sintió torpe. No sabía por dónde empezar. ¿Y bien? Soltó Julia, impaciente. Dijo que tenía algo importante que decirme. Maximiliano tragó saliva. Por un momento, pensó en soltar la verdad de golpe, decirle lo que había descubierto y enfrentar las consecuencias. Pero algo le decía que no podía hacerlo así. No todavía. Si le decía que era su padre sin ningún contexto, ella lo mandaría al diablo sin pensarlo 2 veces. Así que decidió empezar de otra manera. «Quiero saber de ti», dijo finalmente. Julia parpadeó, claramente desconcertada por la respuesta. «¿Qué?» «Quiero saber más sobre ti». Ella entrecerró los ojos con desconfianza. «¿Por qué?» Maximiliano exhaló lentamente. «Porque creo que cometí un error». Julia soltó una risa seca, incrédula. ¿Un error? ¿De qué está hablando? «De cómo te traté en la mesa». La joven chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. «Mire, señor Mondragón, no necesito sus disculpas, si es que eso es lo que está intentando hacer. Gente como usted siempre mira por encima del hombro a los que trabajamos en lugares como este. No es ninguna novedad». Maximiliano apretó los puños. No era eso. No era solo lo que había pasado en la mesa. Era todo. Era la verdad que acababa de descubrir. Pero no podía decírselo de golpe. «No es solo eso», dijo con voz tensa. «Quiero saber quién eres». Julia bufó, cada vez más molesta. «¿Quién soy?» «Soy una simple mesera. Eso es todo lo que necesitas saber». «¿De dónde eres?» Ella frunció el ceño. «¿Por qué le importa?» «Solo respóndeme». Julia cruzó los brazos con frustración. «Soy de aquí, de la ciudad». Maximiliano sintió un nudo en la garganta. «¿Tu madre vive aquí?» Julia tardó en responder. «No», dijo finalmente, con la voz un poco más apagada. «Mi mamá falleció hace unos años». El golpe fue inmediato. Maximiliano sintió que le habían arrancado el aire de los pulmones. Camila, muerta. Por más que había enterrado su recuerdo en lo más profundo de su mente, nunca pensó en la posibilidad de que ya no estuviera en este mundo. Durante años se había convencido de que lo mejor que podía hacer era no mirar atrás, no preguntar, no sentir. Y ahora, se daba cuenta de que el tiempo no le había dado el lujo de una segunda oportunidad. Había llegado demasiado tarde. Lo siento», murmuró, con una voz apenas audible. Julia lo miró con el ceño fruncido. «¿Por qué se ve tan afectado? Usted no la conocía». Maximiliano sintió la culpa oprimiéndole el pecho. «Tienes razón. No la conocía, pero debía haberlo hecho». Los ojos de Julia se endurecieron. «No entiendo qué está pasando aquí, pero ya no quiero seguir con esto», dijo con brusquedad. «No tengo tiempo para juegos. Si solo vino a burlarse de mí o a hacerme perder el tiempo, entonces mejor váyase». Giró sobre sus talones, dispuesta a marcharse. Pero Maximiliano no podía dejar que se fuera. «Julia, espera», dijo con urgencia. Ella se detuvo, pero no se giró. «¿Qué?» Él titubeó. Por primera vez en su vida, el gran Maximiliano Mondragón no sabía qué hacer. No podía perderla ahora.
No podía quedarse con la verdad atorada en la garganta. Pero tampoco podía soltarlo sin más. Por favor, solo, dame una oportunidad de explicarme. Julia suspiró con frustración. No entiendo qué demonios quiere de mí. Maximiliano cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Y entonces, finalmente, tomó una decisión. No podía decírselo aún, pero tampoco podía alejarse. Quiero ayudarte, dijo de repente. Julia giró la cabeza con incredulidad. ¿Qué? Quiero ayudarte. La joven lo miró con una mezcla de desconfianza y enojo. ¿Por qué? Maximiliano tragó saliva. Porque siento que te debo algo. Los ojos de Julia brillaron con sospecha. No necesito la caridad de un millonario. No es caridad, respondió él con firmeza. Solo dame la oportunidad de demostrarte que no soy quien crees. Julia lo miró por largos segundos. Finalmente, sacudió la cabeza y dejó escapar una risa incrédula. ¿Sabe qué? No sé qué está tramando, pero no voy a caer en su juego. Dicho eso, se giró y se alejó por el pasillo. Maximiliano la observó irse, sintiendo una desesperación que nunca antes había sentido en su vida. No podía dejar que esto terminara así. No ahora que la había encontrado. Pasaron días. Luego, semanas. Desde aquella conversación en el restaurante, Maximiliano no había podido sacarse a Julia de la cabeza. Su vida, que antes giraba en torno a reuniones, negocios y dinero, ahora se veía consumida por un pensamiento constante. Su hija estaba ahí afuera y lo odiaba sin siquiera saber quién era realmente. El peso de la verdad lo asfixiaba. Había intentado seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, pero todo era diferente. Nada se sentía igual. Ni las negociaciones más importantes ni los lujos más costosos podían distraerlo de la sensación de vacío que lo invadía cada vez que recordaba la mirada fría de Julia al despedirse de él aquella noche. Intentó volver al restaurante un par de veces, pero Julia lo evitaba a toda costa. Apenas lo veía entrar, encontraba una excusa para desaparecer, dejándolo sentado en una mesa con una taza de café sin tocar. ¿Qué podía hacer? Si se acercaba demasiado, ella sospecharía. Si se quedaba en silencio, perdería la única oportunidad que tenía de acercarse a su hija. Una noche, después de una reunión interminable con sus socios, su chofer lo dejó frente a su mansión. Pero, en lugar de entrar, se quedó en el auto, mirando por la ventana. «Llévame al restaurante», ordenó de repente. El chofer no cuestionó su decisión y arrancó de inmediato. Esta vez, no entró al lugar. Se quedó en el auto, observando desde la distancia mientras Julia terminaba su turno. La vio salir por la puerta trasera con su mochila al hombro, caminando sola por la acera con los hombros encogidos de cansancio. No tenía auto. No tenía a nadie esperándola. Algo dentro de él se retorció con fuerza. ¿Qué tipo de vida había llevado su hija? ¿Cuánto había sufrido sin siquiera saber quién era su padre? ¿Cómo había sido crecer sin él? Cerró los ojos con rabia contra sí mismo. Había pasado demasiado tiempo. No podía seguir esperando. Tenía que decirle la verdad. A la noche siguiente, Julia salió del restaurante a la misma hora de siempre. Estaba exhausta, con los pies doloridos después de atender mesas todo el día. Afuera, la brisa nocturna era fresca, pero no lo suficiente para aliviar su cansancio. Fue entonces cuando notó la presencia de un auto negro estacionado frente a la acera. Y a él, esperándola junto a la puerta. ¿Otra vez usted?, exhaló con fastidio. ¿No tiene otra cosa mejor que hacer? Maximiliano no respondió de inmediato. La observó en silencio, como si estuviera reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. «Necesito hablar contigo, Julia», dijo al fin. Ella bufó, cruzándose de brazos. ¿Otra vez? Ya le dije que no quiero nada de usted. Es importante, insistió. Julia rodó los ojos. Siempre dice lo mismo. Él inspiró hondo y esta vez su voz salió más seria, más profunda. Lo es. Más de lo que imaginas. Julia se quedó en silencio por un momento, desconcertada por el cambio en su tono. Lo miró con sospecha y, finalmente, dejó escapar un suspiro resignado. Bien, dijo. Tiene 2 minutos. Maximiliano no lo pensó más. No podía seguir postergándolo. Julia, soy tu padre.
El mundo pareció congelarse. Julia parpadeó. Se quedó completamente inmóvil, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», murmuró, con la voz apenas audible. Maximiliano sintió como su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantenerse firme. «Soy tu padre, Julia». Ella dio un paso atrás, como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. «No, no, no, no», negó con la cabeza. «No puede ser cierto». Maximiliano la miró con intensidad. «Sé que suena imposible. Sé que es difícil de creer, pero es la verdad». Julia sintió que el aire le faltaba. «Mi padre nunca estuvo en mi vida». «Lo sé», respondió él con voz grave. «Y esa es mi culpa». El enojo comenzó a hervir dentro de ella, desbordándose como un volcán en erupción. «No. No tiene derecho a decir eso. Usted no sabe nada de mi vida. Nada». Maximiliano sintió el dolor en sus palabras, y cada grito de Julia era como un golpe directo al pecho. «Julia, no diga mi nombre», lo interrumpió con furia. «Usted no es mi padre. Mi madre jamás me habló de usted porque no valía la pena». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. «Ella me amaba», dijo Maximiliano, con voz ronca. «Yo fui un cobarde. La dejé cuando más me necesitaba. ¿Crees que con eso basta?». Julia lo miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Crees que con decirme que te arrepientes todo se arregla?». «No espero que me perdones», dijo él con honestidad. «Solo quiero que sepas la verdad». Julia sintió que el pecho le dolía. Toda su vida había crecido sin un padre. Había aprendido a no esperarlo, a no necesitarlo, a no preguntarse quién era. Y ahora, de la nada, aparecía este hombre diciéndole que era su padre. No sabía qué sentir. Rabia, dolor, confusión. «Vete», susurró con la voz temblorosa. «No quiero volver a verte». Maximiliano sintió el golpe en el alma. «Julia, vete», gritó, esta vez con furia. Los ojos de Maximiliano se llenaron de una tristeza profunda, pero asintió lentamente. «Está bien». Se giró y comenzó a caminar hacia su auto. Julia se quedó de pie en la acera, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero, cuando lo vio abrir la puerta del auto, algo la detuvo. «Espera». Maximiliano se congeló en su lugar. Lentamente, se giró para mirarla. Julia lo observó con los ojos brillantes, con mil emociones luchando dentro de ella. «Si es cierto, si realmente eres mi padre, demuéstramelo». El aire pareció volverse más pesado. Maximiliano sintió una chispa de esperanza. «Lo haré». Julia lo miró con intensidad. Sabía que aquello cambiaría su vida para siempre. Las palabras de Julia flotaron en el aire, cargadas de desafío. Maximiliano la miró fijamente, comprendiendo la magnitud de lo que le estaba pidiendo. No podía comprar su perdón. No podía solucionar todo con dinero, como siempre lo había hecho en su vida. Si realmente quería una oportunidad, tendría que demostrarlo con algo mucho más valioso que su fortuna, su tiempo, su esfuerzo, su constancia. La expresión de Julia era firme, pero sus ojos escondían un brillo de incertidumbre. No estaba segura de por qué le había impuesto esa condición. Tal vez, en el fondo, quería comprobar si él era realmente sincero. Si no desaparecía cuando las cosas se volvieran difíciles. «Acepto», dijo Maximiliano sin dudar. Julia arqueó una ceja. «¿Así de fácil?». «No es fácil», respondió él con honestidad. «Pero lo haré». Ella lo observó por un momento, como si intentara descifrar si hablaba en serio o si era solo otra estrategia para acercarse. Pero no encontró rastro de mentira en su mirada. «Bien», murmuró, cruzándose de brazos. «Veamos cuánto duras». Dicho eso, se giró y comenzó a caminar calle abajo. Maximiliano la vio alejarse, sintiendo que aquella conversación era solo el principio de un largo camino. Pero por primera vez en su vida, no le importaba cuánto tuviera que esforzarse. Los días siguientes fueron una prueba para ambos. Julia esperaba que Maximiliano se cansara rápido, que se diera cuenta de que no tenía nada que hacer en su vida y que regresara a su mundo de lujos y comodidades. Pero no fue así. Él seguía apareciendo. No con grandes gestos ni promesas vacías. Solo estaba ahí.
Cada tarde, cuando Julia salía de trabajar, lo encontraba esperándola fuera del restaurante. Ya no insistía en llevarla en auto, ni en ofrecerle nada. Simplemente estaba ahí, en silencio, observándola, dándole su espacio, pero dejando claro que no se iría. Al principio, Julia fingía que no le importaba. Pasaba de largo sin mirarlo, ignorándolo como si fuera parte del paisaje. Pero poco a poco, comenzó a notar cosas sobre él. Como sus ojos la seguían cada vez que salía por la puerta. Como su expresión cambiaba sutilmente cuando ella lo ignoraba, como si cada rechazo le doliera más de lo que quería admitir. Como, a pesar de todo, seguía apareciendo. Una noche, después de cerrar el restaurante, Julia se encontró más agotada de lo normal. Había sido un día largo, con clientes difíciles y un jefe que no paraba de darle órdenes. Mientras caminaba por la calle oscura, sintió un par de pasos siguiéndola. Se giró rápidamente, el corazón acelerado. Era Maximiliano. ¿Me está siguiendo ahora?, espetó, irritada. Él levantó las manos en señal de rendición. No exactamente. Solo, quería asegurarme de que llegaras bien a casa. Julia entrecerró los ojos. No necesito un guardaespaldas. Lo sé, asintió él. Pero igual lo haré. Ella bufó y siguió caminando. Haz lo que quieras. Durante varios minutos, caminaron en silencio, con Maximiliano siempre un par de pasos detrás de ella. Al llegar a su pequeño departamento, Julia se detuvo en la puerta y lo miró con expresión de cansancio. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche también? Maximiliano esbozó una pequeña sonrisa. No si me dices que ya estás a salvo. Julia chasqueó la lengua. Estaré bien. Buenas noches. Buenas noches, Julia. Ella entró y cerró la puerta, pero durante varios minutos se quedó apoyada contra la madera, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se había preocupado por ella. Y eso la desconcertaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los días pasaron, y aunque Julia seguía siendo distante, algo empezó a cambiar. Una tarde, mientras atendía en el restaurante, se percató de que Maximiliano ya no estaba sentado en su mesa habitual. Miró de reojo hacia la entrada, esperando verlo llegar en cualquier momento. Pero no lo hizo. Las horas transcurrieron y él no apareció. Julia intentó concentrarse en su trabajo, pero la ausencia de Maximiliano la incomodaba más de lo que debería. ¿Y si al final se había rendido? ¿Si todo había sido solo un intento superficial? Cuando su turno terminó, salió del restaurante y miró a ambos lados de la calle. No estaba ahí. Frunció el ceño y suspiró, sintiendo una molestia irracional consigo misma por siquiera haberlo buscado. Ridículo, murmuró, comenzando a caminar hacia su casa. Sin embargo, al doblar la esquina, lo vio. Estaba parado frente a una pequeña florería, sosteniendo un ramo de girasoles. Julia se detuvo en seco. Maximiliano la vio y sonrió con suavidad. «Hola, ¿qué haces aquí?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «Vi esta florería y recordé algo». «Ah, ¿sí? ¿Qué cosa?». Maximiliano se acercó y le extendió el ramo. «Tu madre amaba los girasoles». Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué?». Ella decía que eran flores alegres, que aunque lloviera, siempre buscaban la luz. Julia tragó saliva, mirando las flores con una mezcla de sorpresa y confusión. Su madre solía decir exactamente lo mismo. Lentamente, alargó la mano y tomó el ramo. Por primera vez en semanas, lo miró con algo distinto al desprecio. No dijo nada, pero Maximiliano notó cómo apretaba las flores contra su pecho, como si fueran un pequeño pedazo de un pasado que nunca había tenido. «Gracias», susurró, sin mirarlo. Maximiliano sintió que, después de tantas puertas cerradas, al fin había encontrado una rendija abierta. Y aunque sabía que aún faltaba mucho para sanar lo que el tiempo había roto, aquella pequeña palabra le dio la esperanza de que no todo estaba perdido. El aire de la tarde era fresco, con una brisa suave que movía las hojas de los árboles en la pequeña plaza donde Julia se había sentado sola con sus pensamientos. Las semanas habían pasado con una extraña sensación de cambio. Maximiliano seguía allí, no con grandes gestos, no con promesas vacías, sino con una constancia que, poco a poco, había comenzado a derribar sus barreras. Al principio, ella se había resistido. No quería aceptar que,
de alguna forma, aquel hombre al que había despreciado por tanto tiempo estaba realmente tratando de enmendar lo que había hecho. Pero lo hacía. Y lo hacía sin esperar nada a cambio. Cada noche, después de su turno, él estaba allí. Ya no insistía en hablar con ella, no la presionaba, simplemente esperaba en silencio, asegurándose de que llegara bien a casa. A veces, cuando la jornada había sido especialmente agotadora, ella le lanzaba una mirada rápida antes de seguir su camino. Y él, con una leve sonrisa, caminaba unos pasos detrás de ella, en silencio, respetando su espacio. Había sido un proceso lento, casi imperceptible, pero Julia se dio cuenta de que ya no lo veía con los mismos ojos. Aún no lo perdonaba, pero tampoco lo odiaba. Y eso la asustaba. ¿Puedo sentarme? La voz de Maximiliano la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y lo vio allí, de pie frente a ella, con una expresión serena. Julia suspiró y señaló el banco de la plaza con un leve movimiento de la cabeza. «Haz lo que quieras». Maximiliano tomó asiento a su lado, dejando un pequeño espacio entre ellos. Durante un momento, ninguno habló. «No me odias tanto como antes», comentó él con una leve sonrisa. Julia entrecerró los ojos. «No te emociones. No significa nada». Él rió suavemente. «Para mí, significa mucho». Julia desvió la mirada. No quería admitirlo, pero también para ella. Después de un momento de silencio, Maximiliano inspiró hondo. «Hay algo que quiero decirte». Ella giró el rostro hacia él. «¿Qué?» Él la miró con una seriedad que la hizo tensarse. «Tienes razón en todo lo que dijiste. No merezco tu perdón. No merezco siquiera que me des la oportunidad de hablarte. Pero hay algo que sí mereces tú». Julia frunció el ceño. «¿Y qué es?» Maximiliano hizo una pausa antes de responder, su mirada fija en la de ella. «Mereces la verdad». El corazón de Julia dio un vuelco. «¿De qué estás hablando?» Él suspiró, bajando la vista por un instante antes de volver a encontrar la suya. «Toda mi vida he sido un hombre que consigue lo que quiere con dinero. Pero cuando era joven, hice algo que ni todo el dinero del mundo podía arreglar». Julia sintió que su respiración se volvía más pesada. «Tu madre». El mundo pareció detenerse en ese momento. «Yo la amé, Julia», continuó Maximiliano con la voz quebrada. «Pero fui un cobarde. Cuando supe que estaba embarazada, huí. No quise enfrentar mi responsabilidad. No quise admitir que iba a ser padre». Julia sintió un nudo en la garganta. Él asintió lentamente. «Sí, soy tu padre». Las palabras la golpearon como un puño en el pecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia sintió que todo a su alrededor se desvanecía. No sabía qué decir, qué pensar, qué sentir. Durante años, había crecido con la idea de que su padre era un hombre sin rostro, alguien que nunca había querido conocerla, alguien que había decidido abandonarlas a ella y a su madre sin mirar atrás. Y ahora, ese mismo hombre estaba sentado a su lado, mirándola con una mezcla de culpa, dolor y arrepentimiento. «No», susurró, sacudiendo la cabeza. «No puede ser». Maximiliano sacó algo del bolsillo de su chaqueta y se lo tendió con cuidado. Era una vieja fotografía. Julia la tomó con manos temblorosas y la observó. Su madre estaba allí, joven, hermosa, con la misma sonrisa cálida que siempre recordaba. Y a su lado, mucho más joven, con el cabello más oscuro y los ojos llenos de una vida que ahora parecía apagada, estaba Maximiliano. La foto era real. Demasiado real. Julia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se puso de pie de golpe, alejándose unos pasos de él. «No», gritó, con el rostro pálido. «No puede ser. Tú no puedes ser mi padre». Maximiliano se levantó lentamente. «Lo soy, Julia. Y lo siento más de lo que puedo expresar con palabras». Ella retrocedió, negando con la cabeza. «Todo este tiempo, ¿tú lo sabías?» «No. No lo supe hasta el día en que tiré ese dinero al suelo. Cuando te vi recogerlo y noté el colgante que llevabas en el cuello. Era el mismo que yo le di a tu madre cuando éramos jóvenes». Julia sintió que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos. «No, no puede ser». Maximiliano avanzó un paso, con las manos extendidas, como si temiera que ella saliera corriendo.
No espero que me perdones. No espero que me aceptes. Solo quería que lo supieras. Quería que supieras la verdad. Julia cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Su mundo entero acababa de volcarse de cabeza. Cuando volvió a abrirlos, lo miró con una mezcla de enojo, dolor y confusión. No sé qué hacer con esto, susurró, su voz temblorosa. Maximiliano tragó saliva. No tienes que hacer nada. Solo, vive con la verdad. Y si alguna vez decides que quieres conocerme, estaré aquí. Julia sintió su pecho oprimirse. Por primera vez, no supo qué hacer. Solo sabía que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Julia. Se sentía atrapada entre la ira, la confusión y un dolor profundo que no sabía cómo manejar. Había pasado toda su vida creyendo que su padre la había abandonado sin mirar atrás, que no le había importado en absoluto, y ahora ese mismo hombre estaba intentando entrar en su vida. Intentó seguir con su rutina en el restaurante, enfocándose en el trabajo, en los clientes, en cualquier cosa que la distrajera de los pensamientos que la consumían. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la imagen de Maximiliano regresaba a su mente. No el millonario arrogante que la había humillado, sino el hombre que se sentó frente a ella en aquella plaza, con la mirada llena de culpa y arrepentimiento. Una parte de ella quería rechazarlo, gritarle que era demasiado tarde, que nada de lo que hiciera podría cambiar el pasado. Pero otra parte, una que la asustaba más que cualquier otra cosa, quería creerle. Quería creer que, después de tantos años, realmente se arrepentía. Pasaron varias semanas. Maximiliano había dejado de aparecer todas las noches frente al restaurante, había respetado su espacio, pero Julia sabía que seguía allí. Sabía que la estaba esperando, que le había dejado la decisión en sus manos. Y, en algún momento, se dio cuenta de que necesitaba respuestas. Por eso, una tarde, después de salir del trabajo, en lugar de regresar a casa, tomó un taxi hasta la dirección que él le había dado. Era una casa enorme, elegante y perfectamente mantenida, pero Julia no tenía ojos para los lujos. Solo sentía un nudo en el estómago mientras caminaba hasta la puerta. Antes de poder arrepentirse, tocó el timbre. La puerta se abrió y Maximiliano apareció al otro lado. Su expresión pasó de la sorpresa a la esperanza en cuestión de segundos. Julia. Ella tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No sé por qué estoy aquí, admitió. No sé si quiero verte. No sé si quiero escucharte. Maximiliano asintió con comprensión. Pero estás aquí. Julia sostuvo su mirada. Sí, estoy aquí. Él se apartó suavemente de la puerta. No tienes que entrar si no quieres, pero, si decides que quieres hablar, estoy listo para responder cualquier pregunta que tengas. Julia respiró hondo. No estaba lista para perdonarlo, no estaba lista para aceptar todo lo que había pasado, pero sí estaba lista para algo más. Estaba lista para escuchar. Dio un paso al frente y entró. Las horas pasaron y, por primera vez en su vida, Julia escuchó la historia completa. No la historia de un millonario que huía de sus responsabilidades, sino la historia de un joven que había cometido un error, que había tenido miedo, que había sido cobarde, pero que había pasado su vida arrepintiéndose de ello. Maximiliano no le pidió perdón con palabras vacías. No intentó justificarse ni hacer que sintiera lástima por él. Solo le dijo la verdad, con todo el peso de la culpa que llevaba encima. Y Julia, aunque todavía tenía el corazón roto, comenzó a entender algo. No podía cambiar el pasado. No podía recuperar los años perdidos. Pero sí podía decidir qué hacer con su futuro. Cuando la noche cayó, se puso de pie. No sé qué pasará después de esto, le dijo. No sé si podré perdonarte algún día. Maximiliano asintió, con los ojos llenos de emoción. No tienes que hacerlo. Solo quiero que sepas que estaré aquí. Julia sostuvo su mirada por un largo momento, luego respiró hondo y asintió. Nos vemos, Maximiliano. Y, por primera vez, mientras salía por la puerta, no lo sintió como un extraño. Tal vez aún no era su padre. Tal vez nunca lo sería. Pero, por primera vez en su vida, dejó abierta la posibilidad de que algún día pudiera serlo. Meses después, el invierno había pasado y la primavera traía consigo nuevos comienzos. Julia había seguido con su vida, con su trabajo en el restaurante y con sus estudios nocturnos en administración.
Pero algo había cambiado dentro de ella. Maximiliano había cumplido su palabra. No la presionó, no exigió nada, solo estuvo allí, presente pero discreto. Enviaba mensajes de vez en cuando, pequeños detalles como espero que hayas tenido un buen día o si necesitas algo, aquí estaré. No le pedía que se vieran, no intentaba forzar una relación, solo dejaba la puerta abierta para cuando ella quisiera cruzarla. Y Julia, poco a poco, lo hizo. Comenzaron con pequeños encuentros. Un café en la tarde, una cena ocasional, conversaciones donde le escuchaba más de lo que hablaba. Ella todavía tenía resentimiento en su corazón, pero con cada charla, con cada sonrisa tímida, con cada gesto sincero, sentía que la herida se cerraba un poco más. Hasta que, un día, se dio cuenta de que ya no sentía rencor. No significaba que olvidara el pasado, pero sí significaba que estaba lista para seguir adelante. Maximiliano, le dijo una tarde, sentados en un parque. Sí. Ella lo miró a los ojos, con una pequeña sonrisa. Creo que ya no me molesta tanto que me llames hija. Los ojos de Maximiliano se llenaron de lágrimas, pero no intentó ocultarlo. Solo asintió, conmovido. No sabes cuánto significa eso para mí. Julia soltó una pequeña risa, aunque una lágrima resbaló por su mejilla. Tal vez no fue el mejor comienzo, pero supongo que nunca es tarde para intentarlo, ¿verdad? Él tomó su mano con suavidad. Nunca es tarde. Y, en ese momento, Julia supo que, sin importar lo que había pasado antes, el futuro estaba en sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de seguir adelante. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras.